buenas tardes. Vamos a comenzar este curso sobre la relación entre la filosofía y la teología, especialmente en el pensamiento de San Juan de la Cruz. Y para eso vamos a hacer referencia a los teólogos y filósofos de la tradición anterior. San Juan de la Cruz es un autor que resume la sabiduría cristiana de muchos siglos y muy especialmente es un fruto maduro del pensamiento medieval. Aunque estamos en el pleno siglo de oro español, sin embargo, la sabiduría de tipo natural y también de tipo sobrenatural que está presente en las obras de San Juan de la Cruz hunde sus raíces en todo el gran desarrollo de la filosofía, de la teología y de la mística medievales. San Juan de la Cruz, como ustedes saben, fue un gran santo, contemplativo, místico, pero también fue un gran teólogo y, como trataremos de mostrar, un filósofo importante. Por supuesto, no fue filósofo en el sentido del ejercicio profesional de la filosofía, como lo entendemos actualmente o como se desarrolló incluso en épocas de la antigüedad. Sin embargo, en toda su reflexión filosófica encontramos las bases para la expresión conceptual de verdades que superan los conceptos y que son las expresadas en sus obras, las referidas a la contemplación de Dios, por medio especialmente de la gracia. Como sabemos, la gracia perfecciona la naturaleza, la eleva. Por eso, este ejercicio de la contemplación sobrenatural, de la cual trataremos de establecer la naturaleza, incluye de una manera más perfecta que en el orden natural una contemplación que es ejercitada como acto propio del intelecto humano. Sea en la contemplación sobrenatural, sea en la contemplación natural, encontramos el ápice de las operaciones del intelecto, que a su vez es la potencia humana más elevada. Esta última afirmación requiere matices porque es fundamentalmente distinto el estado del intelecto en esta vida y en la vida eterna. En la vida eterna, claramente, la esencia de la beatitud es la contemplación de Dios por parte del intelecto, desde la cual surge el acto más perfecto de la voluntad, que es la dilección o el gozo producido por esa contemplación. En el estado presente, la contemplación es en cierta manera imperfecta, incluso en el orden sobrenatural. Por la fe, nosotros conocemos a Dios, como enseña el mismo San Juan de la Cruz, de una manera oscura. Conocemos a Dios sin entenderlo, más aún, dice San Juan de la Cruz, amamos a Dios sin entenderlo. Esto significa que la operación de la inteligencia en este mundo, a pesar de ser en sí misma guía de la operación de la voluntad, adquiere características especiales y es, en ciertos aspectos, subordinada a la operación de la voluntad, que es especialmente la del amor. Esto se da en el orden sobrenatural, muy especialmente, lo sabemos por la revelación. San Pablo enseña que la virtud más elevada es la de la caridad o la virtud del amor, pero esto se cumple también incluso a nivel natural.
el mismo Santo Tomás enseña que es mejor amar a Dios que conocerlo. Eso vale, por supuesto, para esta vida, y vale no solamente en el orden sobrenatural, sino también en la misma realidad natural, porque hay objetos de la inteligencia que superan su capacidad. Esos objetos no pueden ser directamente aprehendidos, solo indirectamente son alcanzados. Eso significa dos cosas: en primer lugar, por medio de un razonamiento; en segundo lugar, por una unión producida por connaturalidad, o una unión afectiva que es la propia del amor. Por eso, las realidades que son superiores a nosotros las conocemos en la medida en que las amamos. Este panorama básico, que surge de un análisis antropológico del tema que estamos tratando, debemos desplegarlo en toda su virtualidad desde un punto de vista especulativo o contemplativo, y también desde un punto de vista histórico, es decir, a partir del análisis de los textos, de una interpretación o hermenéutica de los textos de San Juan de la Cruz y también de las fuentes de San Juan de la Cruz. Después, por supuesto, haremos aplicaciones que van más allá de una determinada época histórica, justamente a partir del análisis o de la consideración especulativa. San Juan de la Cruz tiene 4 obras principales que se llaman Noche Oscura, Subida del Monte Carmelo, Cántico Espiritual y Llama de Amor Viva. Ha escrito relativamente poco comparado con otros grandes teólogos. Sin embargo, como dice un gran autor patrístico, en el cual se inspira el mismo San Juan de la Cruz, es decir, Dionisio el Areopagita, el Evangelio es vasto y amplio, pero conciso y pequeño, porque lo que está expresado en el Evangelio es tan inmenso que no puede ser contenido en muchas palabras, no puede ser expresado en muchas palabras, sino en pocas, que son justamente las que elige divinamente nuestro Señor Jesucristo. Esta consideración de Dionisio respecto del Evangelio vale relativamente también respecto de otros textos muy profundos de la tradición cristiana, en la cual nosotros tenemos acceso a la misma revelación que está en las Sagradas Escrituras, cuyo centro es el Evangelio. Es decir, en las obras de San Juan de la Cruz, por ejemplo, tenemos un eco del Evangelio. El poco desarrollo desde el punto de vista de la mole de la Escritura no significa que la obra no sea grande. Es, por el contrario, una profundización inmensa de la revelación y por lo tanto también de la realidad natural, porque Dios revela no solamente los misterios que se refieren a Él, no solamente el modo de alcanzarlo por parte nuestra, sino que revela también verdades que están intrínsecamente conectadas con estas últimas. Es decir, en la revelación divina se encuentran verdades naturales, que nos son accesibles a nosotros por medios distintos de los naturales, es decir, fundamentalmente por la fe y también por los otros dones del Espíritu Santo que complementan la fe. De esta manera, en las obras de San Juan de la Cruz encontramos
como una continuación del Evangelio, y lo mismo se debe decir de otros grandes teólogos reconocidos por el magisterio de la Iglesia como doctores de la Iglesia. Eso significa que en ellos encontramos una clarificación especial de la revelación divina. Encontramos en ellos un carisma, que quiere decir una gracia dada para el bien de la Iglesia, que está ordenada específicamente a clarificar un aspecto de la revelación. Algo análogo podría decirse de una discípula de San Juan de la Cruz, que es Santa Teresa del Niño Jesús, la cual ha sido proclamada doctor de la Iglesia y ha escrito menos que San Juan de la Cruz. Otros doctores, por ejemplo Santo Tomás o San Alberto, han escrito mucho más. En ese caso encontramos un carisma distinto, es decir, un carisma para entablar un diálogo que significa un acercamiento y también una discusión y una refutación respecto de la sabiduría natural, cómo se desarrolla en la vida humana temporal. Por eso en estos autores cobra especial importancia el desarrollo filosófico, el cual, dada la naturaleza compleja del entendimiento humano, no puede realizarse con pocas palabras. La filosofía requiere una extensión que es reflejo de la complejidad analítica del pensamiento humano, que no es puramente contemplativo, sino que es también racional, es decir, que supone un movimiento en busca de la verdad, partiendo de lo imperfecto hacia lo perfecto. San Juan de la Cruz, entonces, tiene obras relativamente breves, pero con grandes implicaciones. Esas implicaciones podemos distinguirlas, según lo explicado hasta aquí, en tres niveles, es decir, en primer lugar el nivel espiritual, que es ya el nivel teológico en su perfección. La teología espiritual es la misma teología en su nivel más elevado. Los antiguos no hablaban de teología espiritual, sino de teología mística, que quiere decir teología misteriosa o del misterio. Esa es la denominación tradicional, por lo menos desde las obras del ya citado Dionisio el Areopagita. Hasta bien entrado el siglo XVIII se continuaban a escribir tratados de teología mística, usando esa palabra que está bien radicada en toda la tradición. El segundo nivel que encontramos en las obras de San Juan de la Cruz es teológico en el sentido racional del término, es decir, en el sentido según el cual la teología es una ciencia argumentativa, como explica Santo Tomás en la primera cuestión de la primera parte de la Suma de Teología. La mente humana no puede recibir las verdades divinas según toda su simplicidad, por eso requiere, por una parte, que éstas sean reflejadas en la multiplicidad de los conceptos, o mejor, según la multiplicidad de los conceptos, aunque no entendidas en conceptos, y por otra parte requiere el razonamiento, como ya indicamos, es decir, un movimiento que va desde lo menos conocido hacia lo más conocido, considerándolo globalmente, o que va a partir de lo que ya se conoce para alcanzar lo que no se conoce. Incluso decimos que en la teología científicamente se usa el razonamiento, se usan los silogismos, como los describía Aristóteles, para llegar a verdades que
al principio están implícitas. San Juan de la Cruz, por supuesto, en sus obras desarrolla una teología, aunque es una teología simplificada, porque está realizada principalmente en vista de la primera forma de teología, que es la teología mística. Y como decían los filósofos neoplatónicos, la virtud inferior, cuando está unida a la superior, se hace más potente. Es decir, la teología racional, cuando se une con la teología mística, con la cual, por otra parte, constituye una sola teología, se hace más poderosa, o sea, se hace más incisiva. Y eso es lo que vemos especialmente en San Juan de la Cruz. Lo vemos, por supuesto, también en los grandes doctores escolásticos, pero estos manifiestan ese carácter filosófico que a veces hace difícil descubrir el aspecto místico, aunque este, sin embargo, es absolutamente necesario para considerar su profundidad. El último nivel, el tercer nivel, que encontramos en las obras de San Juan de la Cruz, es el filosófico, en el sentido propio del término, es decir, en el sentido de las ciencias filosóficas que se desarrollan como una perfección de la inteligencia adquirida por su propia iniciativa, a partir del contacto con la realidad natural. La filosofía en este contexto, es decir, en el contexto de la teología mística y de la teología racional, tiene dos funciones. En primer lugar, un suplemento dispositivo y expresivo. Funciona como suplemento dispositivo y expresivo. Esto significa que la mente humana, siendo débil, no está capacitada para recibir las verdades divinas directamente, necesita, como dijimos antes, conceptos. Estos conceptos no se refieren directamente a esas verdades, porque no pueden ser alcanzadas por conceptos, pero sirven para disponerse a alcanzar esas verdades. Lo vemos especialmente en la función del juicio. Los juicios son uniones de conceptos. El juicio normalmente es menos claro que el concepto. Sin embargo, hace conocer más que el concepto, porque justamente realiza la unión o la separación entre dos conceptos que ya se poseían. Específicamente en el caso de la fe, en el orden sobrenatural, tenemos el hecho de que realizamos afirmaciones, o sea, juicios que no entendemos. Unimos conceptos sin saber por qué están unidos, salvo por el hecho de que esa unión nos es revelada por Dios. Y lo mismo respecto de la separación de los conceptos. Separamos los conceptos sin saber por qué están separados, salvo por el hecho de que Dios ha revelado esa separación. Esto es un ejemplo natural de lo que sucede en el orden sobrenatural con los conceptos. Los conceptos sirven, cuando están unidos o separados, para dejar lugar a la luz divina que está detrás, a la realidad divina que está detrás. Esta es la función dispositiva de la filosofía en la teología e incluso en la mística. Otro aspecto que encontramos en el análisis del nivel filosófico de las obras de San Juan de la Cruz es el siguiente, es decir, una perfección de la filosofía. Así como en general decimos que la gracia perfecciona la naturaleza y la eleva, decimos también que el conocimiento místico o teológico místico
perfecciona la filosofía y la eleva. Esto tiene mucha relevancia cultural, lo encontramos ampliamente aplicado en toda la filosofía medieval, que es una filosofía cristiana, no en el sentido de que se mezcle la teología con la filosofía, no en el sentido de que sea una filosofía en la cual entra intrínsecamente la fe, sino en el sentido de que la filosofía unida a la virtud superior, como hemos dicho, según lo expresado por los neoplatónicos, se fortifica. Siendo la filosofía fundamentalmente, según sus diversas ciencias, hábito de la inteligencia humana, y estando esta inteligencia elevada por la unión con un objeto superior, su ejercicio natural queda perfeccionado. Eso es lo que decimos específicamente respecto de lo más esencial de la filosofía cristiana. La filosofía es ciencia humana, o mejor dicho, son varias ciencias humanas, la metafísica, la matemática, la física, pero estas ciencias humanas están en el mismo intelecto que alcanza a Dios de una manera sobrenatural. Por eso, por la unión que tienen en el mismo intelecto con una virtud sobrenatural, quedan fortificadas. Esto se ve de muchas maneras, se ve en general dogmáticamente respecto de la doctrina sobre la Trinidad, respecto de la cristología, que perfeccionan el conocimiento metafísico, especialmente por lo que se refiere a la noción de persona y a la noción de substancia. Eso se ve también en ámbito gnosiológico, es decir, en el ámbito propio del conocimiento humano. Y es especialmente en este sentido en el cual encontraremos perspectivas enriquecedoras en las obras de San Juan de la Cruz, porque justamente tratan de eso. La mística es conocimiento humano, es el conocimiento humano llevado a su máxima expresión. Por eso es de esperar que encontraremos aquí un desarrollo superior de la teoría del conocimiento, incluso a nivel filosófico. Como veremos después, esto se aplica muy especialmente a la consideración del intelecto agente como venía de la filosofía de Aristóteles. San Juan de la Cruz da una explicación muy profunda del funcionamiento del intelecto agente. Vamos a dar ahora un panorama general de la doctrina de San Juan de la Cruz para después entrar en temas específicos referidos a la conexión entre la filosofía, la teología y la mística. San Juan de la Cruz tiene una doctrina evolutiva de la vida espiritual. La mística es conocimiento perfecto de Dios, recibido del mismo Dios, pero como el hombre tiene una naturaleza que no se cumple instantáneamente, como la de los ángeles o la de las sustancias separadas, es necesario que alcance progresivamente esa perfección. Lo que vale en el orden natural, vale también en el orden sobrenatural. Así como los cuerpos se desarrollan, así como hay un desarrollo también del alma, según la virtud y según el conocimiento, hay también un desarrollo en la vida sobrenatural, que es la vida de la gracia. La gracia es un ser sobrenatural que adviene al hombre por iniciativa divina. Por la gracia, el hombre se hace capaz no solamente de ser de una manera superior, sino también de operar de una manera superior, porque la operación sigue al ser.
Si en el orden natural es necesaria una evolución muy intensa, sobre todo en el ámbito intelectual y en el ámbito moral, para llegar a la perfección, en el orden sobrenatural este desarrollo es aún mucho más elevado, porque se trata de alcanzar la perfección que justamente no es natural, sino que está por encima de la naturaleza. Una perfección mucho más elevada. Por eso, el camino que va hacia esa perfección se proyecta al nivel de la evolución natural, intensificándola. Es decir, en otras palabras, el cambio que se produce en una persona que crece en la vida mística es mucho más intenso que el cambio que se produce al nivel del perfeccionamiento según la inteligencia y la voluntad naturales. Hay una transformación más profunda y una evolución más profunda, un perfeccionamiento más elevado. Siguiendo y transformando lo que había enseñado Dionisio el Areopagita sobre las tres operaciones que produce la luz divina en el espíritu, que son la purificación, la iluminación y la perfección, los grandes autores espirituales medievales habían desarrollado una teoría acerca de los 3 grados de la vida espiritual, de las 3 etapas en el perfeccionamiento de la vida según la gracia. Estas etapas eran a veces denominadas vías o caminos, porque son modos de proceder o modos de conducirse por esta vida. La primera se llama vía purgativa, la segunda vía iluminativa, la tercera vía unitiva. De esta manera se ve la eficacia de la luz divina proyectada sobre el pasaje de la imperfección a la perfección en el desarrollo humano. Como diría Aristóteles, en el pasaje de la potencia al acto en la vida humana. En los ángeles, la llegada de esa luz divina se desarrolla simultáneamente, según el Evo, que es la medida de la duración de los ángeles, del ser de los ángeles, que no progresan, porque poseen el ser de una manera más perfecta que las sustancias materiales. Nosotros tenemos forma y materia, como enseñaba Aristóteles, y la materia es principio de imperfección, y por lo tanto es principio de movimiento, que es un acto imperfecto. El movimiento es necesario para llegar a la perfección, pero implica también una imperfección. Por eso, según el mismo Aristóteles, las cosas que se mueven de alguna manera se destruyen también. Esto no se da en los ángeles, se da en los hombres. La perfección de la luz divina, que tiene muchas riquezas concentradas en estas 3, la purificación, la iluminación, la perfección o unión, esa riqueza se proyecta de manera progresiva o se realiza de manera progresiva en la vida humana. De manera tal que al principio aparece especialmente la purificación, después la iluminación y por último la perfección. Aunque proviniendo estas 3 operaciones de la misma luz divina, o estando insertadas en la misma luz divina, están siempre presentes simultáneamente. Pero
según las etapas de su desarrollo progresivo, se manifiestan unas u otras. San Juan de la Cruz, siguiendo entonces este pensamiento que en la Edad Media, entre otros autores, está expresado muy claramente por Hugo de Balma, que era un cartujo del siglo XIII, que había escrito un libro que se llamaba Sol de Contemplativos, o Las vías de Sion lloran, Vía de Sion Lugend. Siguiendo esta tradición, entonces San Juan de la Cruz pone las tres etapas como muy claramente marcadas en la evolución de una persona: purificativa, iluminativa, unitiva. San Juan de la Cruz, sin embargo, agrega un matiz importante a lo que venía de la tradición. Y en esto también vemos una evolución histórica. En Dionisio, reflejando la mentalidad de los padres de la Iglesia, encontramos más bien la simultaneidad de las operaciones. Es decir, el carácter superior al tiempo propio de estas operaciones, en cuanto divinas. En los medievales encontramos un doble carácter. Por una parte la simultaneidad, que ya estaba en Dionisio, por otra parte la evolución. Este cartujo del cual les hablé, Hugo de Balma, presenta ya esa evolución. San Buenaventura, por ejemplo, une las dos consideraciones, la evolutiva y la simultánea. En San Juan de la Cruz está más especialmente marcado el carácter temporal, el carácter evolutivo desde el punto de vista psíquico, humano, es decir, de un ser que se desarrolla en el tiempo, que es medido por el tiempo. En ese sentido, San Juan de la Cruz anuncia ese carácter más psicológico, en cierto modo, de la modernidad. Un carácter psicológico que se desarrolló en direcciones diferentes. Una de las direcciones históricas posibles en las cuales se podía desarrollar el carácter que aparecía en estos nuevos tiempos era justamente esa de San Juan de la Cruz, aunque después históricamente a veces prevalecieron otro tipo de corrientes psicológicas en el sentido de la filosofía e incluso de la psicología en sentido moderno. En San Juan de la Cruz, entonces, encontramos una atención especial a el alma que se desarrolla, la psique que crece por la presencia de la gracia, que presenta fenómenos muy marcados, diferentes, según la condición de cada persona. Como enseña él, no hay ninguna persona que coincida ni siquiera en la mitad con el camino de otra persona. Es decir, por una parte se ve desde lo alto, desde lo que está más allá del tiempo, la acción de la luz divina que contiene esta triple riqueza, purificación, iluminación, perfección. Por otra parte, se ve la llegada, la encarnación de esa luz en la vida humana, como reflejo de la encarnación del Verbo, que, como dice el Evangelio de San Juan, es la luz del mundo, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, porque la luz que nos llega, en el fondo, como explica el mismo San Juan de la Cruz, siguiendo toda la tradición anterior, es la luz del Verbo. Por supuesto que nosotros no somos el Verbo de Dios, sino que llegamos a ser, por participación, personas unidas al Verbo de Dios. Y eso es
el sentido de toda la evolución espiritual. Entonces, la luz del Verbo llega a nosotros de una manera tal que nos toca según su encarnación. Más aún, que en cierta manera reproduce lo que hace substancialmente en su encarnación por la gracia en nuestras personas. Mientras que en la encarnación del Verbo, la persona es siempre la persona divina y por lo tanto no hay una evolución personal en el sentido sustancial del término, porque la persona que se encarna es ya perfecta desde antes de la encarnación y desde el inicio mismo de la encarnación. Nosotros no es así. Nosotros es necesario que haya un proceso de perfeccionamiento y por otra parte el término tampoco es la persona divina misma, sino la divinización de nuestra persona por la unión a la persona divina misma. Por otra parte, hay una diferencia capital entre nosotros, entre lo que hace la luz del Verbo en nosotros y lo que hace en la humanidad de Cristo cuando se encarna, y es que esa humanidad es santa absolutamente, no existe sino con el ser del Verbo de Dios y por lo tanto no puede tener ninguna deficiencia contraria a la perfección del Verbo de Dios. Y en nosotros no es así, especialmente por la caída en el pecado, que es el pecado original y que son también los pecados personales. Bueno, ha sido una introducción un poco concentrada, así que tal vez quieren hacer algunas preguntas. Bueno, todo lo que dije hasta aquí, de una manera sintética, lo voy a desarrollar después. Bien, pero así se puede tener el panorama del conjunto de la cuestión. Volvamos entonces a San Juan de la Cruz. Tiene 4 obras. Hay 2 obras que se refieren especialmente a la vía purgativa y la vía iluminativa, y son La Noche Oscura y La Subida del Monte Carmelo. Y hay otras 2 obras que se refieren especialmente a la vía unitiva, que son el Cántico Espiritual y la Llama de Amor Viva. Para entender el desarrollo de estas obras hay que considerar otro aspecto, que es más original del mismo San Juan de la Cruz y más coherente con ese carácter psicológico del cual hablábamos. En primer lugar, el período de transición entre la primera vía y la segunda, que se denomina noche oscura del sentido. Y en segundo lugar, el período de transición entre la segunda etapa y la tercera, que se denomina noche oscura del espíritu. Si la distinción de las 3 vías era tradicional, esta descripción de los periodos de transición es más bien original de San Juan de la Cruz, sobre todo lo que se refiere a la segunda, es decir, la noche oscura del espíritu. Para San Juan de la Cruz, en cada etapa, haciendo un esquema, por supuesto, una simplificación de la realidad compleja que se encuentra en cada individuo, en cada persona, elevada por la gracia, en el pasaje de cada etapa a la siguiente es necesario que haya un acomodamiento de la naturaleza humana para recibir una luz superior o la misma luz con una intensidad superior que se manifiesta en estas operaciones progresivas. En primer lugar,
hace falta que haya una purificación del alma que está inclinada hacia las cosas sensibles de una manera desordenada, signada por la historia del pecado original y de los pecados personales. El deterioro de la naturaleza humana es importante, es necesario, por lo tanto, que haya una nueva configuración de la persona, incluso en sus niveles básicos, incluso en sus sentidos y sus afectos, su imaginación, su modo de estimar las cosas sensibles, etc. Todo esto tiene que ser acomodado y para eso existe el pasaje de la vía purgativa a la vía iluminativa. Más aún, se da ya en la vía purgativa como tal, pero adquiere características especiales más intensas en el pasaje de la vía purgativa a la vía iluminativa. Por otra parte, la llegada de la luz divina supone una elevación a lo sobrenatural, supone que la mente humana se acomode a algo divino que la supera totalmente. Y para eso no es suficiente que esté iluminada, sino que tiene que ser perfecta como Dios. Dice Cristo en el Evangelio de San Mateo: sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Es necesario entonces pasar de la vía iluminativa a la vía unitiva. Y esto supone ir más allá de la capacidad de pensar que tiene la mente humana, lo cual supone una profunda oscuridad que se denomina noche oscura del espíritu. Noche oscura claramente es un símbolo tomado de las cosas sensibles, es un símbolo natural porque todos los días viene la noche y no se ve. El ver, con el sentido de la vista, es a su vez un símbolo del entender. Por eso cuando decimos que entendemos una cosa, también lo podemos expresar con la palabra vemos una cosa, que quiere decir que la captamos con la inteligencia. Entonces, la noche oscura es una oscuridad que pertenece al espíritu, que pertenece al espíritu humano en cuanto es raíz, sea de los sentidos, sea de la inteligencia. La primera oscuridad, que es la oscuridad de los sentidos, no alcanza tan profundamente al fondo del espíritu. En cambio, la segunda oscuridad, que es directamente perteneciente a una potencia intelectual o a unas potencias espirituales, alcanza la raíz del espíritu, es decir, la substancia del alma e incluso de toda la persona. Para San Juan de la Cruz, estas dos noches, es decir, la noche del sentido y la noche del espíritu, tienen dos versiones, dos aspectos, un aspecto activo y un aspecto pasivo. Normalmente ambos se dan juntos, pero a veces prevalece un aspecto y a veces otro aspecto. Y eso también tiene variaciones según los tipos de personalidad. Para recorrer el camino que llega a la perfección hay que pasar por la noche del sentido y la noche del espíritu según los dos aspectos, el activo y el pasivo. El activo es el correspondiente a la iniciativa humana, el pasivo es el que corresponde principalmente a la iniciativa divina, lo cual es más correspondiente con el ser propio de la gracia, que es sobrenatural y que no depende, por lo tanto, del hombre. Nadie puede producir la gracia, sino solamente Dios de una manera libre y justamente gratuita, es decir, a modo de regalo, no de algo debido a la naturaleza humana o a la persona. Nadie tiene derecho a tener la gracia,
nadie la tiene por naturaleza, siempre la gracia es don, como lo indica la misma palabra. Entonces, en el aspecto pasivo de la recepción de la gracia se manifiesta más claramente la naturaleza de la gracia misma. Por eso no es suficiente la noche activa del sentido ni la noche activa del espíritu, sino que es necesario pasar por la noche pasiva del sentido y por la noche pasiva del espíritu. En la noche activa, la persona toma la iniciativa para despojarse de sus imperfecciones, sea de la parte sensible, sea de la parte racional. En la noche pasiva, en cambio, es Dios quien actúa directamente, donando su gracia, haciendo crecer su propia gracia. Para entender este desarrollo evolutivo de la vida espiritual o mística, según San Juan de la Cruz, vamos a tomar algunos textos que están en el libro de la Noche Oscura y después en el de la subida del Monte Carmelo. Ambos libros parece que configuran una sola obra, sin embargo, como nos han llegado hasta nosotros, están divididos. Pero para entenderlos bien hay que considerarlos más bien como una sola obra. La noche de la subida del Monte Carmelo continúa la Noche Oscura. San Juan de la Cruz, como sabemos, es un gran poeta. En estas obras explica poesías que él mismo ha compuesto. Como se trata de verdades que superan la razón, no pueden ser expresadas solamente al modo de los conceptos, como ya dijimos, pero ni siquiera al modo de los símbolos más universales que poseemos. Es necesario agregarle los símbolos particulares, que son los que aparecen en la consideración del mundo sensitivo, del mundo sensible, como se ve en estas poesías. En la obra denominada Noche Oscura explica justamente la poesía que comienza de esta manera. En una noche oscura, con ansias en amores inflamada, oh dichosa aventura, salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada. Explica la transformación que se da en la persona por el hecho de desprenderse de su estado anterior, en el cual prevalecían numerosos defectos. Esos defectos, los más visibles, consisten principalmente en que la parte sensitiva no se acomoda a la razón. Es de esperar, por consiguiente, que en esta consideración encontraremos puntos de contacto más evidentes con las doctrinas de los filósofos. También los filósofos, como Aristóteles o Platón, captaron que el hombre necesita una ordenación de la parte sensitiva y expresaron los modos según los cuales alcanza esa ordenación. Quien expresó esto de manera más sistemática es Aristóteles en la Ética Nicómaco, con su teoría de las virtudes. El hombre se ordena en su parte sensitiva según las virtudes, especialmente según las virtudes que directamente radican en esta, es decir, la templancia y la fortaleza. En esta primera canción canta el alma la dichosa suerte y ventura que tuvo en salir de todas las cosas afuera, y de los apetitos e imperfecciones que hay en la parte sensitiva del hombre por el desorden que tiene de la razón, para cuya inteligencia es de saber que para que un alma llegue al estado de perfección, ordinariamente ha de pasar primero por dos maneras principales de noches, que los espirituales llaman purgaciones o purificaciones del alma, y aquí las llamamos noches,
porque el alma, así en la una como en la otra, camina como de noche, a oscuras. Esto se refiere a las 2 noches. Y a continuación explica la primera. La primera noche o purgación es la parte sensitiva del alma, de la cual se trata en la presente canción, y se tratará en la primera parte de este libro. Y la segunda es la de la parte espiritual, de la cual habla la segunda canción que se sigue, etc. Esta primera noche pertenece a los principiantes, al tiempo que Dios los comienza a poner en el estado de contemplación, de la cual también participa el espíritu, según diremos a su tiempo. Y la segunda noche o purificación pertenece a los ya aprovechados, al tiempo que Dios los quiere comenzar a poner en el estado de la unión con Dios, y esta es más oscura y tenebrosa y terrible purgación, según después se dirá. Bueno, hacemos ahora una interrupción breve y después continuamos.